Invertir en renta fija en Estados Unidos. Mucho, pero que muchísimo cuidado con los fondos o ETFs hedge. Esto es una de las grandes preguntas o uno de los grandes errores que veo que mucha gente comete. Y como no, espero en este vídeo explicarte por qué me parece un error utilizar los fondos ETFs hedge a largo plazo. Este es una variable, digamos, importante y por qué no creo que los tendrías que utilizar. Nada más, no me enrollo más y te dejo con el vídeo. Espero que te guste. Bueno, antes de nada, agradecer a varias personas que a través del Telegram o a través de comentarios de YouTube, pues sobre todo me preguntaban, ¿no?, sobre el tema de hedge, ¿no? Agradecer a 3 de Adicto 18, un poquito que me preguntaba por qué no era interesante el hedge, y viene por aquí la idea para duraciones largas, por ejemplo, de 5 años, o JP Blor 1, que me preguntaba sobre el tema de cubrir una divisa, cómo poder hacerlo en la situación actual, o Viro Rodríguez, en el que me preguntaba si merece la pena contratar o había un poquito complicación sobre el tema de cambios de divisa, etcétera, tal, ¿no? Entonces, este vídeo va a intentar de esto, ¿no? De intentar explicar por qué no es tan buena idea, ¿no? Voy a intentar bajar mucho de nivel para hacerme entender, ¿vale? Si alguno es más puritista que ni sé, pues nada, ya lo siento, ¿no? Pero yo creo que el tema de hacerse entender, yo creo que es más importante a veces que ser exactos con un 3,17 o un 3,19 de tipos de interés. Bueno, primero, ¿qué significa la palabra hedge, ¿no?, dentro de un nombre de un fondo, ¿no? Porque yo creo que aquí hay bastante gente que ya tiene sus ciertos errores, ¿no? Primero, hay gente que se confunde lo que puede ser un hedge fund o un fondo hedge. Un hedge fund sería un fondo, digamos, que se pueda apalancar, un fondo, digamos, especial, ¿no? Los típicos que vemos en las películas, etcétera, ¿no? Que pueden tomar posiciones largas, cortas, pueden apalancarse, pueden hacer un poco auténticas barbaridades, digamos. Y por otro lado tendríamos lo que son los fondos hedge, que lo que significa la palabra hedge significa un fondo que cubre el riesgo de divisa. Hedge en inglés significa estar cubierto y ya está, ¿no? Es decir, estamos hablando de un fondo que invierte en activos en dólares, por ejemplo, y el partícipe en euros, que sería nuestro caso, no se vería afectado en ningún momento por el tipo de cambio, ¿vale? Esto es algo pues, que alguno puede decir que es genial, ¿no? Es decir, ostras, puedo invertir en Estados Unidos y no tengo ningún problema por el tipo de cambio. Bien, la teoría es muy buena, pero luego veremos en la práctica cómo cambia, ¿no? Entonces voy a poner varios ejemplos, ¿no? Imagínate actualmente, ¿no? Si nos dieran un tipo de interés del 5,13% por una letra de un año en Estados Unidos, es lo que está cotizando hoy por hoy una T-Note, una T-Bill en Estados Unidos, un 5,13, y nos pagaran un 3,75 por un bono alemán, bien, y no tendríamos el riesgo de divisa, ¿qué es lo que pasaría? Pues que todo el mundo se iría al bono americano. ¿Por qué? Porque ganas más, ¿no? Prefiero que me den un 5,13 que me den un 3,75% por, digamos, por el bono alemán, ¿no? La realidad, ¿qué pasa? Que para cubrir el riesgo de divisa, el fondo o el ETF tiene una serie de costes, ¿no? Hay varios instrumentos financieros que se pueden utilizar, pero bueno, dentro de los más populares yo creo que estaría la cobertura con futuros de divisa, ¿no? El más famoso en relación a euro-dólar, que la divisa puede tener su futuro, sería el EuroFX, que lo podéis buscar. El EuroFX también tiene un mini para cantidades mucho más pequeñas. Se comercializa CME Group, que es la Chicago Mercantile Exchange, es decir, que no estamos hablando de unos pringuis, realmente estamos hablando de un mercado desarrollado y un mercado con un volumen pues realmente importante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver desde el punto de vista cuando accedemos digamos, a un futuro, ¿no? Podemos ver diferentes tipos y podemos ver diferentes fechas. Aquí he puesto las primeras 3 y luego esto continuaba y he puesto la de diciembre de 2024, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro ejemplo anterior, ¿no? Recuerdo, 5,15 por una letra americana, un 3,74% por un bono alemán. ¿Qué es lo que quisiera hacer, digamos, ese fondo hedge? O lo podemos hacer también nosotros, cubrir la divisa, ¿no? Para cubrir la divisa tenemos que tener en cuenta que lo que tendríamos que hacer sería vender la cantidad que tendríamos a 1,0,8 dólares y actualmente estaría cotizando a 1,06015. Es decir, que sí, nos podemos cubrir, pero esto tiene, digamos, un coste, como estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que he dicho, ¿no? El gestor se va a cubrir, compraría un futuro a diciembre del 2024, más o menos, pagando a 1,08, sabiendo que actualmente la divisa vale 1,0619. Es decir, que si la divisa en un año no se movería,
es decir, no se movería nada, significaría que está a 1,06 y resulta que en diciembre de 2024 sigue a 1,06. ¿Esto qué implicaría? Pues que tendríamos una pérdida. ¿Esta pérdida de cuánto es? Del 1,70%. Esto lo he calculado y son 424 días desde desde hoy, 23 de octubre, hasta cuando vence el contrato de diciembre de 2024. Si analizamos esta cantidad, hablamos de un 1,46% de pérdida si nos cubrimos, digamos, la divisa que tendríamos. Es decir, en nuestro ejemplo, por un lado tenemos que tenemos la letra del 5,15 americana, nos pagan un 3,64 por el bono alemán, es decir, que conseguimos un beneficio simplemente por tener una letra americana en vez de la letra alemana del 1,41% en diferencial de tipo de interés. Genial. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que el coste de cubrir la divisa es del 1,46%, como hemos visto en este ejemplo. ¿Esto qué nos da? Pues que realmente en esta posición de cobertura de divisas, en este ejemplo, nos ha costado un 1,41% menos 1,46%, pues realmente hemos podido perder ese 0,05. Poco, por no decir otra cosa, y por eso lo que digo que no tiene mucho sentido cubrir las divisas, o sea, porque ya está implícito en el coste, digamos, del futuro. ¿Qué es lo que podemos ver? En periodos más amplios, porque alguno puede decir, vale, pero esto es un año, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos un periodo realmente amplio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he cogido? He cogido en los futuros ver cuál es la mayor posibilidad o qué me dan mayor cantidad de tiempo para poder coger, ¿no? Tendría el contrato actual y el máximo contrato me darían sería de septiembre de 2028. Si nos damos cuenta, fijaros que actualmente estaría cotizando a 1,06015 y estaríamos hablando que a septiembre de 2028, si quiero cubrirme la divisa, tendría que pagar a 1,14765. Bien, hacemos más o menos los mismos cálculos que anteriormente y nos encontramos que en estos 1.789 días, es decir, estos casi 5 años, 4,90 años, cubrir esta posición nos costaría el 8,10%, es decir, sobre un 1,65% de interés anual, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver? Cómo está, por ejemplo, cotizando actualmente los bonos, y por ejemplo podemos ver que el bono a 5 años cotiza americano al 4,90, el bono alemán a 5 años cotiza al 2,79%. Es decir, que estamos hablando que en esta posición hay un diferencial del 2,11% y la cobertura de tipo de cambio nos costaría el 1,65% anual. Es decir, aquí podríamos darle una vuelta si realmente merece la pena pensar en este hedge y conseguir este 0,5% adicional, pero habría que, digamos, verlo y hacer unas cuentas más claras, ¿no? Bueno, y ahora el ejemplo, habría que intentar ver a ver exactamente qué ha pasado con un ejemplo claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he cogido? He cogido una gestora, iShares, fijaros, estamos hablando de un fondo realmente muy parecido, bien, fijaros cómo tiene holdings, los mismos números de holdings, distribución, una comisión diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando que sería el fondo hedge, un poquito más caro, pero replicación, distribución, sampling, tiene un más tamaño, si os dais cuenta, el tamaño que no está hedge, sobre el que está, digamos, cubierto, ¿no? Entonces, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado con un ejemplo realmente real, ¿no? Si vemos, nos encontraremos, por ejemplo, que el fondo que no ha sido hedge ha obtenido una rentabilidad mejor que aquel que ha sido cubierto. Bien, fijaros cómo nos hemos encontrado que uno apenas ha perdido dinero y otro ha acabado perdiendo alrededor de un 15% de diferencial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo de tiempo, en estos 5 años? Que tampoco es que sea una cantidad de tiempo brutal, ¿no? Ha habido momentos en los que han estado bastante a la par o incluso momentos en los que el hedge se ha comportado mejor, pero ha habido otros momentos en los que el fondo sin hedge se ha comportado bastante mejor. A largo plazo, ¿qué es lo que ha pasado? Que realmente el hedge acaba teniendo peores resultados que el que no está cubierto. Fijaros que lo estoy mirando en euros como forma de verlo, ¿no? Claro, alguno puede decir, vale, es que estamos hablando que hay un diferencial de tipo de TER de lo que te cobra un bono, un ETF al otro de un 0,03%. En 4 años apenas es un 0,12%. Esto no explica este diferencial de casi 15% que hemos tenido. ¿Qué refleja este diferencial de tipo de interés? Pues sobre todo el coste de la cobertura.
Fijaros que ese coste del 1,5 o 2% de cobertura anual no es algo que sea ni mucho menos extraño. Haces ese cálculo por esos 4 años y te da un 8% a pesar de cómo puede haber actuado, digamos, el fondo de inversión, que es, o el ETF. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Que en estos años el dólar ha sido mejor o lo ha hecho, digamos, mejor que lo habría hecho, digamos, el euro. Si habría sido igual, tendríamos que haber tenido unas diferencias de rentabilidad muy parecidas, si estaría realmente cubierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa cobertura nos cuesta dinero y a veces esa cobertura es realmente cara, ¿no? Si lo miráramos desde el punto de vista de dólares, ¿vale? Aquí os pongo desde el punto de vista de dólares, de alguien que habría comprado este ETF desde el punto de vista de dólares, bien, nos encontraríamos con una situación realmente igual, ¿no? Como nos habríamos encontrado que el ETF Hedge habría perdido más que el ETF que habría tenido solo que no se habría cubierto. Si os dais cuenta, esta relación del fondo que no se ha cubierto lo que nos refleja es qué pasaba desde el punto de vista de esa relación euro-dólar. Fijaros cómo hoy por hoy está peor la relación euro-dólar de la que estaba a mediados del 2018. El que no está hedge, digamos, lo que nos está reflejando es exactamente la posición, ¿no? También fijaros una cosa que yo creo que es importante, ¿no? En los primeros tiempos, los primeros años, no suele haber tantísimas diferencias, pero a la medida que van pasando los años, estas diferencias se van aumentando. ¿Por qué? Porque ese coste de cobertura compuesto realmente es muy, muy, muy potente, ¿no? Bien, la pregunta que alguno puede estar diciendo, ¿nunca hay que usar los hedge? Pues no, ni mucho menos. Hay que saber usarlos, saber que la cobertura tiene un coste y que no puedes tenerlos para siempre. Es decir, que tú en el momento en el que tienes un fondo hedge, estás apostando en cierta manera en un movimiento de divisas. En cambio, cuando tú no tienes hedge, tú estás apostando por otro movimiento de divisas. Es decir, que no es que sea inocuo, estamos haciendo cosas a pesar de no saberlo, ¿no? ¿Tú qué utilizas, no? Y esto es yo creo que la pregunta que mucha gente me va a hacer. Pues el tema de divisas, yo sí que utilizo coberturas. Bien, y utilizo EuroFX o utilizo algún mini. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando que esto pueda afectar a la renta fija, sino que también puede afectar al MSCI World. También hay hedge de MSCI World. Bien, y tienen absolutamente la misma problemática y tienen también sus costes. Entonces, lo que yo suelo hacer es, cuando veo que hay mucha diferencial entre el euro-dólar, es decir, que no me creo que sea ese valor euro-dólar, pues hago una cierta posición de cobertura, hago una cobertura de posiciones, sabiendo que me puedo equivocar o puedo acertar, pero soy más o menos activo dentro de esta actividad en el momento en el que pienso en esa relación, digamos, euro-dólar, ¿no? Y nada más, recordarte un poquito que hay un canal de Telegram en el que, pues aquí lo tenéis, mejores depósitos subasteros, podéis verlo de manera más o menos fácil. Ya estamos más de 1.300 miembros, una auténtica barbaridad. No pensaba que íbamos a tener tantos ni muchísimo menos. Intento pasarme casi todos los días, lo que pasa que depende del trabajo, pues hay momentos en los que puedo más, otros momentos que no, pero bueno, es un buen sitio para aprender y descubrir un poquito cómo está todo, toda la situación de bonos, renta fija, indexados, etcétera. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero haberme explicado dentro de algo que no es nada fácil, o sea, realmente no es tan fácil como puede parecer y lo que hay detrás, ¿no? De que cuando hacemos algo realmente estamos actuando, ¿no? Cuando alguien dice, no estoy especulando con un hedge, perdona, bonito, pero estás especulando que va a haber, que no va a cambiar esas relaciones, digamos, euro-dólar, o estás apostando por el euro en vez de por el dólar, o al revés. Cuando tú compras un fondo o un ETF o alguna acción en dólar, tú estás apostando a que va a hacerlo mejor el dólar que el euro, porque si no, lo que tienes que hacerte es cubrirte. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.